en estos sectores también ha habido una migración de la gente de estos sectores por los planes habitacionales que existen, se ha cambiado el lugar. Pero empieza a llegar mucho migrante, aprovechando las características del sector, donde hay mucha casa grande que se arriendan por pieza, que los emigrantes normalmente llegan en condiciones no las más óptimas en términos de vivienda, entonces empiezan a llegar a estos sectores antiguos de Santiago. Por eso que esta escuela y otras del sector tienen una gran cantidad de alumnos peruanos. En lo que nos caracteriza a nosotros es que, por el hecho de que somos una escuela pequeña, estamos hablando de una escuela de 300 alumnos, un poquito más del 50% son extranjeros, y de ellos mayoritariamente peruanos. La Escuela República de Alemania, ¿no? O la escuela o el colegio Alemania, ¿no? Hay alguien que dice por ahí siempre que pareciera que Dios es guionista, ¿no? Y a veces le gusta escribir tragicomedia, ¿no? La Escuela República de Alemania poblada de latinoamericanos, ¿no? Ni un solo rubio. Parece un mal chiste, ¿no? ¿Y por qué les muestro la película República de Alemania? Porque muestra un poco de luz, desde mi punto de vista, bastante poca. Y esa luz es la experiencia de las niñas y los niños que han vivido la experiencia y vivieron la experiencia de pasar por esa escuela. Pero también muestra el vaso de los 3/4 vacíos, digamos, ¿no? Que es los procesos de guetización y de concentración de los migrantes en determinados reductos donde se sienten más o menos protegidos. Uno lo que puede ver en Chile es una tensión entre una diversidad bastante amplia de orígenes y la persistencia de un proyecto homogenizador, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La historia latinoamericana y también en Chile, ¿no?, nos muestra que los procesos migratorios se fueron desarrollando desde el momento mismo de la conquista y la colonización europea, principalmente protagonizada por portugueses y por españoles, ¿no? Las características que fueron asumiendo entonces nuestras sociedades latinoamericanas están fuertemente marcadas por los primeros proyectos de poblamiento de estas zonas en manos del Imperio Español y el Imperio Portugués, ¿no? Y estos proyectos imperialistas lo que buscaban justamente era expandir su imperio, ¿no? Y expandir el imperio sobre la base de la colonización y ojalá la homogenización identitaria nacional de los lugares que estaban conquistando. La heterogeneidad cultural de las colonias, que después fueron configurándose en naciones latinoamericanas, se empezó a desarrollar a propósito del proceso de mestizaje, ¿no? Llegan los españoles, empiezan a mezclarse con los nativos, los negros que traían como esclavos también de África, los españoles y los portugueses empiezan también a generar todo un proceso de mestizaje y se empieza a generar una gran heterogeneidad cultural. Y ese escenario fue produciendo, de acuerdo a los estudios históricos, un progresivo esquema de segregación social, ya desde la colonia. A lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, lo que se favoreció entonces fue la llegada de migrantes colonos europeos para poder desarrollar el Estado Nacional chileno. A partir de la segunda mitad del siglo XX, lo que uno puede reconocer como hito fundamental histórico en términos migratorios en Chile es la caída paulatina de la inmigración hasta llegar a los años 70. ¿No? Entre 1950 y 1970 lo que uno reconoce, mirando las cifras, es una reducción significativa de la cantidad de migrantes. Y fundamentalmente porque se instala nuevamente, ¿no?, la idea de que la migración hay que controlarla y hay que favorecer un solo tipo de movimiento migratorio. Bien, primero se acentúa la idea de que hay que dejar entrar los capitales extranjeros, los ingenieros, los profesionales que permitan el desarrollo del país, y por otro lado hay que cerrarle la puerta a los eventuales delincuentes, a los eventuales subversivos, sobre todo en la lógica de la dictadura que se instaló desde 1973. Y a propósito de la llegada de población latina, ya a partir de los años 90, pasada la dictadura en que nadie podía entrar, ¿no?, más bien había que salir, y había que salir corriendo, lo que sucede es entonces la aparición cada vez más visible de las tensiones que representan flujos migratorios nuevos, caracterizados por la vulnerabilidad, que demandan una atención diferente, ¿no? Y esa atención diferente tiene que ver con lo que nos planteaba Luis en la primera exposición, es decir, una mirada que considere el respeto de los derechos humanos. De la lengua. Definido. Yo soy de las personas que
siempre me ha gustado ser itinerante. De repente, si no estoy bien aquí, me voy más allá. La idea es buscar lo mejor sobre todo para la familia, pues, ¿no? Y he tratado de dar lo mejor de mí para que revertir ciertas ideas antiguas que existen entre algunas personas. En el sentido de que hay mucha gente que todavía piensa que estamos al día después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, gente que de repente, no tienen idea de lo que fue eso, ni tampoco del por qué estalló aquel conflicto, y simplemente se basan a que ganaron la guerra, ¿no? Entonces, se basan en eso, y siempre la rivalidad. Cuando nosotros hablamos de políticas migratorias, derechos humanos y desafío del pluralismo cultural, lo que tenemos es una serie de desafíos que se le presentan al Estado de Chile y que se ven tramitados, se ven trabajados, se ven enfrentados de manera parcializada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? A propósito de la historia de la cual yo les estoy hablando ahora, de los procesos migratorios, en Chile lo que ha sucedido es que la migración se tiende a enfrentar con ciertas medidas administrativas, con ciertas lógicas que permiten superar ciertos problemas puntuales de los migrantes sin atender nunca el tema de fondo. Y el tema de fondo es el respeto de los derechos humanos de los migrantes. El tema de fondo es la integración social de los migrantes. El tema de fondo es el reconocimiento o la confirmación de la existencia de personas que llegan al país y no meramente de trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? La tensión entre políticas migratorias y derechos humanos tiene que ver con una masificación de los flujos migratorios, pero flujos migratorios profundamente vulnerables, ¿no? ¿Y por qué hablamos de vulnerables? Porque la migración que está llegando desde los años 90 a Chile es una migración que tiene que ver con desastres naturales, que en realidad son desastres naturales porque los anteceden desastres sociales, ¿no? Los pobres son los que se ven mayormente afectados por los desastres naturales. Lo que tiene es lo que nos cuenta Luis, que es una legislación restrictiva, ¿no? Anclada en la representación de la migración como un desorden, la representación de la migración como un peligro, la representación de la migración como algo que hay que evitar, ¿no? Sobre todo desde los años 50, años 70 en adelante. El país enfrenta los procesos migratorios con la legislación heredada de la dictadura. Inicialmente hubo resistencia a recibir algunos peruanos, no de todos los profesores. Profesores formados en una escuela, yo diría, rígida y con alguna sapiencia, veían que era un problema, porque es un problema. Entonces, a los problemas hay dos cosas: o lo enfrentamos y buscamos posibles soluciones, o se rechaza. Chile no cuenta con una legislación migratoria moderna. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Los que estudian migraciones cachan perfectamente. Pero cuando uno habla de legislación migratoria moderna, de lo que está hablando es de cómo se hacen operativos, cómo se concretizan, cómo se bajan a la legislación nacional todos los instrumentos de derechos humanos que los países como Chile han ratificado, han firmado y han jurado implementar, ¿no? Eso implica generar marcos regulatorios, implica generar instituciones, implica destinar recursos. ¿Para qué? Para que los migrantes vean sus derechos fundamentales respetados, asegurados, ¿no? Lo que Chile ha hecho es hacer coexistir el marco regulatorio de la dictadura, que es profundamente restrictivo, con medidas administrativas menores. Entonces, un marco restrictivo que coexiste con medidas administrativas menores. Esa coexistencia de esas dos cosas que no permite ir al fondo del asunto, Carolina Stefani la denomina la política de la no política. Entonces, la política de la no política lo que hace es eternizar, es sostener la construcción y las prácticas sociales que excluyen y vulneran los derechos básicos de los migrantes, a través de medidas particulares que no tocan nunca el problema de fondo. De acuerdo a Zavala y Rojas, lo que nosotros tenemos acá es una dialéctica de la negación del otro, ¿no?
Si nosotros entendemos que en el proceso de globalización, ¿no? El proceso de globalización que es tan popular, ¿no? Que alude a la idea de la interconexión entre lugares del globo de manera automática, inmediata, el flujo profuso de capitales, el flujo profuso de conocimientos, de ideas, de representaciones, ¿no? Y el flujo cada vez mayor de personas, estamos situados en un escenario donde el Estado Nacional, como configuración moderna, occidental, va perdiendo sentido. En la medida que se den estos espacios de integración en las escuelas, y donde las escuelas sean muy tolerantes, muy abiertas, muy receptivas, vamos a estar educando de una manera distinta. Y a propósito del desarrollo del Estado Nacional es que aparece la idea o la noción de ciudadanía, ¿no? La noción de ciudadanía asociada a la pertenencia a un territorio. La noción de ciudadanía asociada al ejercicio de derechos si es que tú perteneces al territorio en el que naciste, ¿no? Entonces, en un escenario como el actual de globalización, para ir cerrando, ¿no? El desafío fundamental en esa tensión entre derechos, multiculturalidad y políticas migratorias está dada porque deberíamos mirar hacia un cierto escenario revolucionario. Una revolución que tiene que ver con cambiar los parámetros sociales, políticos y también simbólicos del Estado Nacional. Y esa revolución, sobre todo, tiene que estar dada en el ámbito de lo simbólico, ¿no? A propósito y continuando con lo que nos planteaba Luis sobre el cambio de mirada, sobre el cambio ético. La revolución simbólica implica pasar de la ciudadanía anclada a la idea del Estado Nacional hacia una ciudadanía pensada como una ciudadanía global y social, como dice Macarena Marchini, ¿no? Entender la ciudadanía como una ciudadanía global y social significa desdibujar el Estado Nacional delimitado por las fronteras que dividen los países en el globo. Implica entender que los sujetos van a seguir migrando, implica entender que la restricción de los movimientos migratorios no va a generar otra cosa que la desprotección y la vulneración sistemática de los derechos humanos de esas personas que están migrando y que por tanto tenemos que abrir las fronteras. La revolución simbólica que implica la transformación del Estado Nacional es la abolición, ¿no? O la apertura sistemática, progresiva de las fronteras. Yo soy migrante, yo soy boliviano, yo estoy en Chile y pensaba mucho desde mi experiencia. Yo llego acá muy chico, entonces me doy cuenta que una de las cosas que yo no tengo que hacer es hablar como boliviano. O sea, me di cuenta después, ahora estoy pensando. Y me di cuenta que tenía que aprenderme el modismo, y era básico. Porque yo así podía hablar y no decir nada, porque si hablaba y me preguntaban, estaba sonado. Entonces aprendí y me defendí, y fue muy buena experiencia. Bueno, ser boliviano en Chile es complicado. Pero fue bueno, el colegio estuvo bien y todo. Pero después, a los 16 años, me tocó ir a Bolivia, y me pasó lo mismo. O sea, hablaba como chileno en Bolivia. Y ahí yo me di cuenta que tenía que aprender a hablar boliviano súper rápido. Ahí fue mucho más consciente. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, me vine a estudiar acá, trabajo y tengo familia y todo. Pero de lo que yo me di cuenta es que a esta altura del partido yo ya no tengo patria. O sea, me gusta Bolivia y me gusta Chile, pero el himno y no sé, y los valores patrios, y como que cada vez me resultan más poco lógicos. Allá y acá. Entonces, yo estoy pensando en mi generación o generaciones que hemos tenido este proceso migratorio. Claro que somos una amenaza para la nación, para el concepto nación, porque ya no nos identificamos con eso. O sea, ya yo tengo un pasaporte y si paso por chileno y nadie me pregunta, yo soy chileno y cuento chistes chilenos y hablo como chileno. Pero voy a Bolivia y soy boliviano, y soy muy boliviano y hablo como boliviano y me gusta la comida. Entonces yo cada vez me siento como encontrando razón a la idea de pureza y el miedo a perder la pureza.